esto. Entonces les decía, como nuestro objetivo sería graficar a esas funciones en 3 dimensiones, entonces lo que hacemos es creamos funciones que van a depender del parámetro, ¿no? Entonces en MATLAB, para hacer eso, la forma más fácil es hacer lo siguiente, ¿no? Simplemente decir que X es igual a, entonces esta nomenclatura, esto va a indicar de que esto va a ser una función que voy a definir en una línea, ¿no? O sea, la función va a depender de t. Por ejemplo, la función, ¿quieres que dependa de otra variable? Ah, le pone otra variable, ¿no? Va a depender de t, de r, de las que vos querás que dependa, ¿no? Entonces, por así decirlo, este x es una función que depende del parámetro, ¿verdad? Y el parámetro para nosotros, o sea, según el ejemplo 1, era coseno. Entonces, simplemente esa es la función, ¿no? O sea, x depende de t. Y es coseno de t. Simple, ¿no? Siguiente. Entonces, después yo quiero a un y. Un y que depende, en este caso, también de t. Uy. Y sea logaritmo de t. Y por último, z que también dependa de t. Entonces va a ser una función que depende de t. Y va a ser seno de t. Estamos, ¿no? Entonces después, lo único que hace falta, o sea, como este parámetro t son diferentes valores que pueden ir asignando ustedes, entonces nosotros definimos a ese t ahora. Entonces hay una función que se llama así, ¿no? Que es la misma función que había mencionado antes, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa función? Entonces, a ver, o sea, esa función dice que lo que hace es, bueno, si querés saber qué hace una función, solo te vas aquí a la barra de comandos y puedes mandar a preguntar, pues, qué hace una función, ¿no? En este caso, esa función. Entonces, ahí está, ¿no? Y está todo en inglés, así que está bastante, o sea, lo traduzco. Dice que el linspace es un vector que está linealmente espaciado. Dice que el linspace de x1, x2 y n genera n puntos entre x1 y x2. Básicamente eso, ¿no? O sea, si yo digo que yo quiero escribir linspace desde 0 hasta, no sé, 4pi, entonces, coma 1000, lo que va a hacer es que va a generar 1000 puntos espaciados entre 0 y 4pi. ¿Ya? Y por último, entonces vamos a usar una función, creo que se llama así, plot 3. Y entonces esa función va a tener argumentos que van a ser x de t, y de t, y por último, z de t. Y pues este código lo que va a generar sería a la curva, ¿no? A la curva, en este caso, de la figura, a ver, de la función f1, ¿no? Entonces, bueno, minimizo acá y corremos acá y guardo, porque hay que guardar y ya. A ver, sí, ln, no es ln, es log. Porque sí, ln significa log en MATLAB. Ok, entonces ahí está, ¿no? Admito acá. Y entonces pueden ver aquí la curva, ¿no? Entonces, esa curva, por ejemplo, podemos rotarla. Entonces, esa curva es la que se genera en 3 dimensiones, ¿no? Que básicamente, o sea, tiene esa parte de la parte circular, ¿no? Y tiene a esta parte que cuando empieza el valor de t a ser 0, entonces eso va a la parte negativa de la y. Entonces ahí está la curva, ¿no? Obviamente se puede decorar mejor, mucho mejor, ¿no? Bien, pero en esencia eso es lo que tendrías que hacer para graficar. Aquí en MATLAB sería bastante rápido en ese sentido. Entonces, solo lo que cambiaría en este caso serían las funciones que tomaría aquí de argumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviese, digamos, si tuviese esta otra función, que sería la función f2, entonces el argumento ya no sería coseno de t para x, sino que sería t coseno de t. Por ejemplo, podemos probar aquí rápido y ver cómo se forma la figura f2, que es este cono, ¿no? Este que está acá. Entonces sería t coseno, t seno y t. Entonces me regreso a MATLAB
Entonces sería T coseno. Aquí era T seno, ¿verdad? T por seno. Y por último, ¿cuál era? Por último era T, ¿no? Ok. ¿Tienen preguntas en esa parte? O sea, me refiero, o sea, sí saben por qué sí se entiende, ¿verdad? De que X, Y, Z son las componentes del vector. También se entiende de que, pues, tendría que escribir T coseno y T seno. Otra cosa importante. Ese operador punto en MATLAB se usa cuando estás trabajando básicamente con funciones, preferiblemente utilizar el operador punto. Simplemente eso. ¿Pregunta ahí? No. Ok. Entonces, vamos a graficar esto. Entonces lo damos correr. Profe. Sí, diga. Pregunta Bis, ¿por qué se le pone la arroba a la función antes cuando se va, o sea, antes de t? Porque de esa manera indica de que X es una función. O sea, si no le pones el arroba, simplemente estarías diciendo de que X es igual a T por coseno de T. Pero en este caso, ¿quién sería T? Te preguntaría el programa. Tendrías que tener a T antes definido. O sea, sí puedes decir X igual a T por coseno. Pero si hace eso, entonces el programa te va a mandar te va a mandar a decir quién es T. Entonces, te va a dar un error. Y otra cosa, la función plot3 que puso x, y, z es para en qué plano se va a graficar la gráfica. O sea, O sea, si es yo solo para, le hubiera puesto x, y, entonces me lo va a dar en 2D. Para graficar en 3D. y para graficar en 3D. O sea, si yo lo pongo solamente X, Y, exactamente, eso lo va a graficar en 2 dimensiones. Por ejemplo, podemos probar. Este es de 3 dimensiones, ya mira, te lo estás viendo al lado derecho. Básicamente es como un cono, ¿no? Entonces, básicamente, si por ejemplo, si quiero ver el cono un poco más grandecito, entonces lo que cambiaría es que el parámetro lo hago llegar más allá, por ejemplo. 10, con más valores por acá. Corro y veo la gráfica, ¿no? Ya miraste. Entonces, ahora tiene más valores para T, o sea, el cono es como entre comillas, más grande, ¿no? Ya miraste. Entonces, y también puedo obviamente tomar valores de T negativos. O sea, lo que va a hacer es que el cono se va a hacer en la parte negativa también. Por ejemplo, ¿puedo ver? Si empiezo desde menos, por ejemplo, 20 pi hasta 20 pi, más valores. Y pues, vemos la gráfica. Ya miraste. Entonces sería un cono que en este caso tendría las dos ramas. De la superior y la inferior. Entonces, obviamente depende de la perspectiva que quiera ver yo esto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahí puedo ver cómo se va formando el cono. Y entonces se supone que con esto podría representar a cualquier tipo de curva, ¿no? O sea, con parametrizaciones podría yo representar curva en el espacio ahora. Ok, entonces, es algo que tenés que saber, o sea, me refiero a, o sea, no tenés que saberlo obligatoriamente, pero es que son como herramientas, ¿no? O sea, si querés hacer una gráfica, por ejemplo, de tus problemas de integrales triples, entonces podría usar esto para ver cómo son las gráficas, ¿no? O sea, otro programa, ¿no? O sea, no te voy a exigir ayuda. Profesor, una pregunta Sí. acerca de Matablan. ¿Habrá una versión para Windows 7 para 32 bits? Me parece que sí hay versiones de 32 y de 64, pero tendrías que buscar una versión, digamos, o sea, creo que la 2009 te podría servir. O sea, en MATLAB cada año saca nuevas versiones, así que la 2009 es un poco más liviana que las presentes. Sí, es que como dijimos, lo estamos ocupando para programación y en realidad yo tengo una Windows 7 de 32 bits y las actuales no me las soportan.
Sí, sí, podría hacer eso. La otra cosa es, podría hacer, usar el enlace que yo te envié y usarlo en línea. Mm, ok, gracias. Vale. Ok, entonces continuemos con esto, pues. Otra cosa que podés hacer en esta parte de vectores, de funciones vectoriales es calcular longitud de arco. Y este es un tema de matemática 2, de nuevo. Solo que esto es longitud de arco en R3, ¿no? Entonces, como es en R3, entonces, por ejemplo, dice que una pregunta natural, bueno, no sé si es natural, pero para mí no es. Dice que es respecto a una curva es cuán larga es, ¿verdad? O sea, la curva. Entonces dice que el plano, o sea, la curva en el plano está exactamente dada por la función vectorial r de t, que en este caso depende de dos componentes, ¿verdad? Una función f y una función g. Y está pues definida paramétricamente de esta manera, ¿no? O sea, x depende de f, y depende de g. Entonces, recuerde, dice esta de la sección 9.3, o sea, recuerde usted cuando estaba viendo matemática 2, algunos de ustedes conmigo, de que la longitud de arco S era una integral. Era la integral desde A hasta B de la raíz de la derivada de F y de la derivada de G al cuadrado y sumadas de T. Entonces, esta fórmula de integrales de longitud de arco se estudia en matemática 2. Entonces, así como esta, hay una para cuando la curva depende, en este caso, está en 3 dimensiones. Bueno, si la curva está en 3 dimensiones, entonces ahora lo que hay una función vectorial r de t que está dada de la forma, digamos, f, g, h, en donde pues, existen las funciones f', g' y h' y son continuas. Entonces, la longitud de arco va a estar dada por esta integral, ¿no? Simple, ¿no? La integral sería la integral de a a b, la raíz de las derivadas de f, g y h al cuadrado. Ok. Entonces, así puedes encontrar la longitud de arco. Entonces, un ejemplo bastante rápido aquí sería encontrar la longitud de arco de la curva trazada por los puntos finales de la función vectorial r de t, que es 2t, seno de t, perdón, logaritmo de t, t cuadrado, para cuando t varía entre 1 y e. Entonces, recuerda de que esa función r de t define a o sea, en todo caso lo que define es una curva, ¿no? Entonces, esa curva está limitada entre 1 y e, ¿verdad? Entre estos valores. Por ejemplo, podríamos alcanzar a dibujarla, ¿no? Claro. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería definir de nuevo, ¿no? ¿Quién sería mi X? ¿Quién sería mi Y? ¿Quién sería mi Z? ¿Y quién sería mi parámetro? Mi parámetro está entre 1 y E. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir al programa, cambiar las funciones para X, Y, Z. Entonces, a eso voy a hacer ahorita 2t logaritmo y t cuadrado, ¿no? Entonces, aquí sería 2t logaritmo, que se escribe así, y t cuadrado, ¿no? Ok, ahí está, ¿no? Se me hizo la lupa. Ok, entonces tenemos por ahí, ¿no? Si me preguntas por qué LOG en vez de LN, resulta de que en Estados Unidos LOG es logaritmo natural. Y si vos escribís, si vos querés logaritmo base 10, entonces vos tendrías que escribir log 10. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión de convención. Pero como aquí hablamos español y eso, entonces ponemos LN, pero lo normal es poner LOG. Ok, entonces la otra cosa es T no va a variar desde menos 20 pi hasta 20 pi, sino que desde 1 hasta E, ¿no? Voy a ponerlo así para que no tenga problema. Y vamos a poner menos puntos ahí, ¿verdad? No son tan necesarios. Corremos esto. Y ya, ¿no? A ver qué se hizo. Ahí está, ¿no? Ok, entonces, quito el zoom. Entonces, esa sería la curva, mira. En 3 dimensiones, o sea, no se ve tan, o sea, no se ve tan de 3 dimensiones, pero sí es de 3 dimensiones esa curva, ¿no? Entonces, lo que nos pide es calcular la longitud de esa curva, ¿no? Entonces, la longitud de esa curva básicamente sería dada por una integral, ¿no? Sería esa integral ahí monstruosa, ¿no? Que depende de esas, bueno, sería la raíz cuadrada de esa derivada al cuadrado.
Entonces, primero dice que note que la función x es 2t, la función y es logaritmo y la función z es t cuadrado. Así que las derivadas las calculas. O sea, derivada de 2t es 2, de logaritmo 1 entre t y de t cuadrado es 2t. Entonces, cuando dice que bueno, la curva está limitada entre 1 y e. Así que el integral va de 1 a e y la raíz cuadrada de los cuadrados de esas componentes. Así que, bueno, a ver, simplemente le va al cuadrado de esas derivadas, 4. 1 entre t cuadrado y 4t cuadrado, ¿no? Entonces, ese integral simple resulta de que, bueno, dentro del argumento de la raíz, simplemente hace suma de fracciones y llega a hasta este punto, ¿no? En donde te das cuenta de que el argumento tiene raíz cuadrada exacta. Y como eso ocurre, entonces, al querer integrar, entonces solo tendrías que integrar a, desde 1 hasta e, 1 más 2t cuadrado entre t. Y ese integral sería 1 entre t, separando, ¿no? Y 2t cuadrado entre t es 2t. Entonces, 1 entre t integral, logaritmo. Logaritmo del valor absoluto, eso sí, ¿verdad? Por ejemplo, en el problema de ustedes que están haciendo integrales triples, hay algo que dice que tenés que integrar algo y te da logaritmo al final, pero acuérdate que es con valor absoluto, porque si no te va a dar eso imaginario. Solo te digo. La otra parte, integral de 2t, eso es 2, es solamente t cuadrado, ¿no? Los límites que van de 1 a e y evaluás. En el superior menos en el inferior, e cuadrado. E cuadrado sería la longitud de esa curva, ¿no? O sea, esta curva aquí que MATLAB nos daba, o sea, lo que ella mide, ¿verdad? Sería e cuadrado unidades. Bueno, perdón, sí, e cuadrado unidades lineales, ¿sí? Porque es una curva, ¿no? O sea, no tiene, o sea, no es área eso que estoy calculando, sino una longitud de curva. Ok, entonces, termino de grabar en esta parte. Bueno, vamos a seguir, creo que hay otra parte. Ok, entonces vamos a aproximar, dice que la longitud de arco de esta otra función vectorial. La función vectorial es r de t, que está dado por 2, bueno, e a la 2t, seno de t, t. Y t está variando entre 0 y 2. Entonces, de manera similar, ¿verdad? A lo anterior, yo lo que tendría que calcular serían las derivadas de las componentes. O sea, tendré que calcular la derivada de e a la 2t, que es 2e a la 2t, derivada de seno, que es coseno, y derivada de t, que es 1. Y después proceder a calcular esta integral en cuestión, ¿no? O sea, la integral sería la integral de 0 a 2, porque la curva, o sea, que describe a esta función, está limitada entre 0 y 2, y tendría que sacar la raíz cuadrada de la derivada al cuadrado, ¿no? Entonces, eso te da esta integral de aquí, ¿no? Uy. Entonces, esa integral de ahí, ¿verdad? Esa última. Entonces, ya miraste que involucra a la raíz cuadrada de un exponencial y un coseno cuadrado. O sea, básicamente eso es imposible de integrar, ¿no? Y, bueno, de hecho, la mayoría de las integrales van a ser imposibles de integrar. Solo algunas en particular, pues sí se van a poder lograr. Entonces, lo que tenés que hacer en todo caso sería usar alguna aproximación. Por ejemplo, aquí van a usar regla de Simpson para aproximar el valor de esa integral. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué necesitaría? Usar un tipo de integración numérica, ¿no? Para poder hacer ese resultado, ¿no? Entonces, sería otro problema que podríamos tratar nosotros, ¿no? O sea, da una integral cualquiera, así como esta, por ejemplo. Utilizar algún método numérico para encontrar el valor de esa integral. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos usar nosotros? Lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es básicamente construir nosotros el programa que nos permita evaluar a cualquier integral dada, ¿no? O sea, básicamente ese tipo de cuestiones podrían hacer me parece que en cursos como análisis numérico podrían hacer eso. O sea, si a mí me dicen y si toman tiempo, podemos verlo, ¿no? Bien. Entonces, me parece que aquí termina esto. No, continúa.
Ah, sí, bueno, una parte importante también de las parametrizaciones es ver la intersección entre curvas. Por ejemplo, dice encontrar la longitud de arco de la porción de la curva que está delimitada o está determinada por la intersección de esto, que es un cono. Esto solo sería la mitad de un cono, ¿verdad? La rama positiva. Y esto que es un plano, que sería el plano X, el Y más Z igual a 2. Y eso tiene que estar en el primer octante. Así que un cono se corta con un plano y lo que genera en este caso sería una curva que se llama cónica. Bueno, cuando un cono se corta con un plano, generan cónicas. Entonces yo lo que me pide el problema particular es cuánto mide la longitud de arco, ¿no? De esa curva. Bueno, esa que está en el primer octante únicamente. Entonces lo que se hace sería primero, tendría que ver las gráficas, ¿no? Para ver las intersecciones, para imaginarme esto un poco. Sería algo así, ¿no? Vos tenés al plano, que es que está aquí enrayado, ¿no? Y vos tenés al cono, que se alcanza a ver aquí, o no se alcanza a ver, pues está en negro. Entonces el cono se corta con el plano y ese corte es, en este caso, parece un tipo de parábola, ¿no? Lo que se genera en el corte. Entonces vos lo que haces primeramente es, pues, tener que encontrar intersecciones. Entonces ya sabes que cuando te piden intersecciones, lo que tienes que hacer es sistema de ecuaciones. Eso es siempre, ¿verdad? Entonces primero tenés a este cono y tenés a este plano. Entonces lo que hace es, ya sabes que Z lo puedes despejar de la segunda ecuación, la del plano, y obtener de que pues Z es la raíz y también es 2 menos Y. Entonces al elevar al cuadrado la raíz, tendrías que elevar al cuadrado el binomio, que es 2 menos y obtendría básicamente esto que está acá. O sea, obtendría de que y vale 1 menos x cuadrado entre 4. O sea, después de álgebra, ¿no? Sería elevar al cuadrado, ok, te queda aquí un binomio al cuadrado, ¿verdad? El desarrollo. Se cancelan los y cuadrados y despeja. En este caso, y. Y sería 1 menos x cuadrado entre 4. Entonces, esto sería, por así decirlo, un despeje para y en términos de x. Y si ya tenés a y, que depende de x, entonces ya también puedes tener a z, porque z es 2 menos y. Entonces, si ya tenés a z, z de hecho sería, de hecho aquí lo tenemos, ¿no? O sea, si yo hago que x sea un parámetro, entonces inmediatamente y va a ser 1 menos x cuadrado entre 4, o sea, 1 menos t cuadrado entre 4. Y z va a ser la raíz de esto. Recuerda que va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y eso te va a dar 1 más t cuadrado entre 4. O sea, de que la curva de intersección entre el cono y el plano va a ser una curva paramétrica, que va a ser una parábola en este caso. Entonces, esa parábola va a estar dada por una función vectorial. ¿Cuál va a ser esa función vectorial? Va a ser la función que tiene como componentes t, 1 menos t cuadrado entre 4 y 1 más t cuadrado entre 4. Entonces, otra cosa que hay que saber es que cuando está en el primer octante, ¿no? Porque hay 8 octantes, entonces en una de ellas tiene que estar. Para que esté en el primer octante, entonces x tiene que ser positivo. Y si x es positivo, entonces t es positivo. Además, y tiene que ser positivo. Y si y es positivo, entonces t cuadrado es menor o igual que 4, ¿no? Porque si no, el y no va a ser positivo. Y por último, z es positivo, pero eso siempre es verdadero porque es igual a 1 más t cuadrado entre 4, y eso siempre es positivo. Entonces, como eso ya se analizó, lo del primer octante, t está limitado entre 0 y 2. Entonces, si t varía desde 0 hasta 2, lo que se genera es la curva, que es la intersección entre el cono y el plano en el primer octante únicamente. Y entonces solo procede a usar la integral, ¿no? O sea, esa integral que te daba la longitud de esa curva, ¿no? En este caso, solo en la integral de 0 a 2, la raíz cuadrada, la derivada, ¿verdad? Que entran en juego acá, ¿no? La derivada de x, derivada de y, derivada de z, al cuadrado y calcula esa integral. Que el cálculo de la integral aquí está
omitido completamente, ¿verdad? Ok, entonces, pues me parece que ahí terminamos.